hemos hecho hincapié, no para, digamos, promocionar, sino porque es furor y es por algo esta miniserie, como ya dije, Adolescencia, que inclusive ya se está pensando en una, y me parece muy bien, en una secuela, en una segunda parte, ¿no? Sobre un niño de 13 años, en realidad está interpretado por un joven artista que es novato, digamos, pero que aparentemente fue una revelación, Owen Cooper, de 15. Aclaro que, como tantas otras películas de este tipo de género, y me parece muy bien, está como coproductor Brad Pitt, que en ese aspecto siempre toma esos temas sociales, estos temas que impactan en la sociedad, muy acertadamente, por otro lado, de una manera muy inteligente. Y trata de un niño que está en su casa, aparentemente, clase media, británica, con sus padres, con su padre y su madre, no en estado de indigencia, porque muchas veces se dice, no, estos crímenes lo cometen los indigentes, no, nada que ver, no es así, puede ser como puede no ser. En el tema del asesinato, en el tema de los crímenes, no hay clases sociales, como en el tema de los femicidios o feminicidios, tampoco, en modo alguno, o de violencia en general, en cualquiera de sus múltiples, variadas y feroces manifestaciones contra la mujer o el colectivo LGBT, ¿no es cierto? En este caso, la policía lo arresta. No, soy inocente, el padre también se desespera. Bueno, es sometido a interrogatorio, psicóloga de por medio. Y acá, en esta miniserie, se focaliza sobre lo que se ha denominado la cultura incel o incel, que es un movimiento que agrupa a hombres que pueden ser niños, adolescentes fundamentalmente, esa franja de la adolescencia que puede ser muy traumática, que están frustrados por su falta de experiencia romántica y más bien sexual, que se sienten atemorizados y, vuelvo a decir, frustrados. Esta miniserie, como dije, está en contra de algo que sucede segundo a segundo y minuto a minuto, desafortunadamente, por internet, en lo que la legislación a nivel global está muy desactualizada porque avanza mucho más, desafortunadamente, con esta intermediación de segundo a segundo en internet, de las redes sociales, me refiero desde ya, el discurso de odio. En este caso, de odio contra las mujeres. Y también en esta miniserie, como existe, se ha acuñado un término que ya desde los... En realidad, vendría a ser desde la década de los 90. Esto también después convocaremos a psicólogos, psicólogas, psiquiatras que están en el tema, que lo investigan, que lo trabajan, que intentan contenerlo y prevenirlo, fundamentalmente, como es el de los célibes involuntarios. Esto de la década de los 90 aproximadamente. Involuntary celibates. Personas que aparentemente son incapaces o se sienten incapaces de tener una pareja, una vida sexual, a pesar de que quieren, que sienten realmente, tienen una ansiedad muy grande, pero están como inmovilizados. Y todo esto se manifiesta en odio. En odio. Y ahora, a través
ya desde hace varias décadas, ¿no? Pero fundamentalmente en estos últimos años, a través de las redes sociales, se ha intensificado y por supuesto globalizado y difundido de una manera brutal, bestial. En la Unión Europea, Gran Bretaña no integra la Unión Europea, pero se han hecho estudios muy serios, muy fundados, sobre estos discursos de odio y en distintos foros de internet, Reddit, 4chan, los incels, es decir, los célibes involuntarios, incels, la denominación, culpan a las mujeres, escuchen esto, culpan a las mujeres de sus fracasos sexuales. Entonces, cuando esto se incentiva y se transmite y hay esta intercomunicación virtual, ahí ya surge el discurso de odio y tratan de lograr un encuentro casual o no con una persona, una mujer, una niña por lo general, un adolescente, que puede ser compañera de colegio, amiga, amigo, vecino, en fin, por quien siente este incel atracción sexual, ¿no es cierto? Y la citan en algún lugar, aceptan y las asesinan. Ha habido muchos casos de esto. Y culpan de su, entre comillas, fracaso sexual a las mujeres. A veces las violan, otras veces las torturan y después llegan a la muerte. Los incels se basan en que hay una premisa, ¿no? Un concepto de que todas ellas son avaras, ventajistas, le interesa el dinero, la apariencia. Es decir, la culpa no la tengo yo, la tiene la otra. Ella me está provocando, me está haciendo sentir un fracasado, una persona que no rinde, con la que no puedo tener relaciones, con la que no puedo dialogar, con la que no puedo mantener relaciones, reitero, no solamente sexuales, sino inclusive hasta de semiconvivencia. Ella es la culpable, porque quiere dinero, porque es avara, manipuladora. Es decir, la culpa la tiene la otra, el otro, yo no. Yo soy inocente. Entonces, ahí cambia el foco de la atención. Pero esto, absolutamente perverso, llevado a las redes sociales y materializado en una realidad, es tremendo. Porque logra niveles de violencia terribles en niños de 12, 13, hasta 15, acá la mayoría de edad, por lo menos hasta el momento que se está hablando de la disminución, que esto está en tratamiento, desde ya 16 años, ¿no es cierto? Antes era 18, era 16. Todo esto no es menor, porque inclusive en los colegios, ya sea públicos, privados, semiprivados, en fin, existen numerosísimos casos de bullying, de acoso escolar, de violencia escolar, de asesinatos, de competencias, a ver quién, a través de redes, se autoconvocan, a ver quién logra, tipo manada, ¿no es cierto?, acosar, hostigar, golpear, inclusive en lugares vitales, y asesinar a una persona y después filmarlo. Entonces, esto no es menor. Es un tema que además después se sube, como dije, de inmediato a redes sociales y se viraliza. Y esto, en un adolescente, provoca secuelas psicofísicas tremendas. Tremendas. Se transforma indudablemente en un ser que está aislado, por lo general,
que vive su mundo y que acumula el odio, el odio, el odio, y que lo materializa en el acto de violencia. De hecho, en esta miniserie dicen si hubo algún caso. No, los autores, los creadores, Jack Thorns y Stephen Graham, con la dirección de Philip Barantini, se basaron en muchos casos y lograron un mix. Muchos casos de justamente estos incels que hablaban con la cámara y así, de una manera brutal, explicaban el porqué, que no lo habían hecho con intención, del asesinato, describiendo de qué manera habían asesinado. No es menor. Por ejemplo, hay un caso del 2021, Jake Davison, quien divulgó las ideas de estos incels y mató a más de 5 personas en la zona del norte de Inglaterra. Y así se van sumando los casos. Hablamos, reitero, de personas entre 12, 13, 15 años. No es menor, todo lo contrario. En Argentina no se han realizado demasiadas... Brian, ¿no lograste la comunicación? Bueno, continuamos. Realmente no se han hecho en los últimos tiempos demasiadas encuestas, sí en otros países, pero en el 2023, ya pasado un tiempito, el 77% de los adolescentes experimentó, sufrió, padeció mensajes muy desagradables, muy violentos, muy perturbadores, el discurso del odio en línea. Y estos son informes regionales, informes regionales, que está dentro de un informe que comenzó en el 2020, es decir, que ya han pasado, ya estamos llegando a los 5 años, informe regional, ¿no es cierto?, de prevención y respuesta a la violencia contra niños y niñas en la región de América. Además, los datos no son los más actuales, pero de todas maneras podemos decir que a nivel mundial, regional y nacional, 1 de cada 4 adolescentes entre 15 y 19 años han sufrido violencia en alguno de los ciclos de estos 4 años enumerados, de violencia emocional, física, sexual, perpetrada por su pareja. En el mundo, 1 de cada 10, y cuidado que no son datos muy actualizados, sufrió ciberacoso. 1 de cada 4 adolescentes se sintió intimidado al menos una vez al mes, que es muchísimo. Y 1 de cada 10 niñas y adolescentes sufren violencia sexual de manera constante y permanente, que muchas veces culminan con los femicidios o feminicidios. Bien, no sé qué inconveniente estamos teniendo, Brian, realmente lo lamento. Continuaremos, por supuesto, con el tema de la serie, que un poco es el puntapié, el punto de partida que nos hizo hablar de este tema, que no es menor. Justamente queríamos conversar con Yael y nos había dado el compromiso, ¿no es cierto? Una lástima, porque justamente se le iba a hacer algunas preguntas referidas al tema de lo que ocurría, lo que ocurre, lo que se padece o no en su provincia natal, en Jujuy. Además, con
sus cursos de formación, de director provincial de igualdad y diversidad, porcentajes y demás, ¿no es cierto?, de violencia, de discriminación, no solamente a nivel personal, sino a nivel colectivo, ¿no es cierto?, contra mujeres y contra, como dije, el colectivo LGBT y más. También otro término que está contemplado en este tema de violencia en aumento en los niños, niñas y adolescentes, es la machoesfera, es decir, man's sphere, que es un término que es muy posterior al que dijimos de los incels de la década de los 90, desde 2009, y son comunidades virtuales de intereses masculinos. Cuidado que no es menor. Cuando se ha avanzado lentamente, con mucha dificultad en los temas de género, y ahora con este avance a nivel mundial, incuestionable, desafortunadamente, de la ultraderecha, que pretende minimizarlo y casi negarlo, ¿no es cierto?, de la violencia de género, y habla de igualdad. Igualdad no, porque las mujeres justamente no tenían derechos prácticamente, eran sometidas. Que lo digan ya desde la Edad Media, quizás antes, pero focalicemos en la Edad Media, ¿no es cierto? Derecho de pernada, posesión. Derecho de pernada era el derecho a la primera noche, prima iuris noctis, ¿no? El señor feudal primero probaba, desvirgaba a quienes se iban a casar, las vírgenes, con sus feudos, con quienes les servían, y exhibían las sábanas manchadas de sangre. Y ahí está el origen, según autoras francesas, y que estoy de acuerdo, la doctrina francesa del acoso sexual. Bien. En fin, miren ustedes qué contradicciones, ¿no? Por un lado, el avance del feminismo, en realidad contradicciones relativas. Avance de la ultraderecha, machoesfera, incels, y la culpa la tienen las mujeres. No somos felices, no podemos tener plenitud sexual por culpa de ellas. Si seguimos siendo victimizadas. Es un proceso de involución que no es menor, todo lo contrario, porque esto está en constante avance y lo vemos. Y la utilización, reiteramos, porque no es menor, y la globalización en milésimas de segundos a través de las redes sociales y la interacción a través de las redes sociales, esto de la machoesfera, de los incels, en contra del movimiento, en definitiva, feminista, y de los derechos de igualdad de las mujeres, es muy fuerte, es muy duro y es muy alarmante. No es menor, todo lo contrario. Por lo tanto, les sugiero que tengan en cuenta todas estas consideraciones que hemos hecho, que no son casuales, porque surgen, por supuesto, por generación espontánea no, porque si hablamos de la década de los 90, entonces después más aceleradamente ahora, 2009, ¿no es cierto? Y ya estamos en el 2025, ¿no es cierto? Y la cantidad de asesinatos salvajes, tremendos, no defiendo ni una puñalada, ni una cachetada, ni un golpe, ni un ojo morado, como ha dicho
la feminista, la catedrática Nuria Varela, que la hemos mencionado en varias oportunidades, ¿no es cierto? En modo alguno. Pero el asesinato ya con alevosía no es una puñalada. A veces son 10, 20. Eso ya es alevosía. Por supuesto, está contemplado en el Código Penal, pero avanza mucho más, y esto hay que resaltarlo, ya lo he remarcado, pero no hay que olvidarlo. Tiene que haber más avances, tanto a nivel penal, universal, convenios, tratados, pactos, referidos a las políticas de privacidad y a las políticas de odio en las redes sociales, y a su vez en respectivos acuerdos entre países. Bueno, de hecho ya prácticamente el Mercosur no existe, sí está el Parlasur, pero ahí nomás, ¿no es cierto? En sus funciones específicas no está. Este movimiento de integración que podría haber sido muy importante, la Unión Europea sí, pero en América Latina todavía falta mucho camino por andar en cuanto, reitero, a la penalización, no de políticas represivas, de políticas de prevención, en contra de los discursos de odio, de los incels y del avance del odio hacia las mujeres y de la pérdida de derechos adquiridos por las mujeres. Y, por supuesto, por el colectivo LGBT y más. Bien. Lamentablemente, reitero nuevamente, no tuvimos respuesta por parte de Yael. No sabemos qué ocurrió. No sé, Brian, qué ocurrió. La comunicación estaba, lo he escuchado. El teléfono es el que tengo. Por lo tanto, quizás en otra oportunidad lo convocaremos, ¿no es cierto? Porque consideramos que es una palabra de importancia. Bien, nos reencontraremos el próximo viernes en este mismo horario y, por supuesto, a través de las redes sociales, no solamente de la radio FM Gran Rosario 88.9, sino también las propias del programa. Buenas noches.